Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando esta, pues última emisión de la semana. Si es que nos está viendo en vivo, si nos está viendo grabado, pues no hace ninguna diferencia, pero de todos modos, muchas gracias por estar con nosotros. Lo que no hace diferencia es que vamos a empezar como siempre con el reporte de bolsa y eso es lo que le da justamente pues, la actualidad en vivo de las emisiones que estamos haciendo y se une a nosotros Juan Gasaya de Infobae desde Buenos Aires. Juan, saludos. Y el Dow Jones cerró en un máximo en 5 años. Exactamente, es como vos decís, Alberto. El Dow Jones cerró en 13.649 puntos, con leve alza de 0.4%. Y sí, efectivamente su nivel más alto desde mediados de diciembre del año 2007. Lo mismo el Standard & Poor's, que tuvo una leve alza de 0.3% y llegó a los 1.485 puntos. En tanto, el Nasdaq cerró con un resultado marginal negativo de 0.04%. En realidad, el mercado había arrancado negativo por el descenso de la confianza de los consumidores en el mes de enero. Este indicador se sitúa en su nivel mínimo en el último año y en principio parecía que iba a tener un sesgo bajista la operatoria, pero después empezaron a procesarse los resultados empresarios y pese a que los números no tuvieron una fluctuación tan importante, hubo fuertes alzas y fuertes bajas en acciones muy representativas de las bolsas de Nueva York. Morgan Stanley ganó un 8.2% en la sesión, después de revelar un balance que arrojó un resultado positivo en el cuarto trimestre del año de 481 millones de dólares. Esto se confrontó con las pérdidas que había registrado en el mismo periodo del año pasado y por eso impulsó una suba, como te digo, superior al 8%. General Electric ganó un 4%, también dio un balance que, si bien fue negativo a lo largo del año, resultó un 8% positivo en el último trimestre del año y esto fue lo que evaluaron los operadores. Por otro lado, RIM, Research in Motion, ganó un 6.2%, luego de que un informe privado señalara que su producto BlackBerry 10, que va a salir al mercado el 30 de enero, tiene cualidades bastante interesantes, incluso por encima de sus competidores como el iPhone de Apple. También en el sector tecnológico, Intel cayó un 6.3%, ganó un 15% menos en el año, su balance arrojó una ganancia de 11.000 millones de dólares, pero eso no satisfizo a los agentes de bolsa. Y en tanto Apple quedó en 499 dólares con 98 al filo de los 500 dólares, bajó 0.5% y parece que continúa ahí en esa delgada línea de los 500 dólares por acción tan observada por los mercados. Resumiendo, te cuento que México ganó 0.6%, la bolsa de Bogotá 0.6%, Lima cayó un leve 0.4%, el Bovespa brasileño se dio 0.4%, pero terminó la semana con una ganancia acumulada de 0.7%, y el Merval de Buenos Aires, si bien ganó un leve 0.9%, acumula una suba desde que arrancó el año de un 12%, bastante interesante para las acciones argentinas. Listo, Juan Gasaya, muchísimas gracias y hazme el favor de tener un muy buen fin de semana, ¿no? Bueno, igualmente para ti. Gracias. Bueno, vamos a pasar al tema que nos ocupa en esta ocasión. A ver, déjame pongo un poquito de contexto aquí, si me permite, porque desde hace tiempo que venimos abocándonos mucho, y yo creo que hablo en general de todos los colegas periodistas en este asunto de la información financiera en español, nos hemos abocado mucho, pues básicamente en tres temas fundamentales, diría yo. Uno, el más importante, el más actual, los problemas económicos de Europa. Otro muy importante es los problemas económicos todavía latentes en Estados Unidos. Y bueno, China, por supuesto, es otro. Y después de eso, yo creo que ya viniendo acá a América Latina, pues la verdad que las únicas noticias económicas vienen específicamente de dos países, pero especialmente de uno. Uno es Argentina, que es el más importante, el que más noticia da, y el otro, por supuesto, es Venezuela. ¿Por qué? Porque el resto de América Latina casi todas se está moviendo al unísono en materia de crecimiento económico, en materia de baja inflación, porque hay que aclararlo así, baja inflación. Sin embargo, tanto Venezuela como Argentina tienen una dinámica totalmente diferente a la del resto de América Latina, y yo diría que
Argentina más en particular, porque de estos dos países donde se está empeorando la situación económica es en Argentina. En Venezuela, digamos que está estable, ¿no? El enfermo está estable, pero donde realmente se está empeorando es en Argentina y lleva ya un tiempo así empeorándose. Y hay varios datos que le puedo dar. ¿Y por qué? ¿Por qué Argentina es la excepción? Mire, Argentina es virtualmente el único país con inflación alta en toda América Latina. Y alta no estoy hablando de 10%, porque ningún país tiene una inflación siquiera cercana al 10% en América Latina. Argentina la tuvo de 25%. Es decir, lo que a usted le costaba un peso al principio de enero del año pasado, al 31 de diciembre le costaba 25 pesos. Así se la pongo. Es el único país junto con Venezuela que tiene salida neta de dólares, cuando el resto de los países de América Latina tiene el problema contrario, no saben cómo contener la entrada de dólares. Y yo creo que esos son, por supuesto, por tanto, hay un control de cambios. Y esta parte es bien interesante. El grueso, los argentinos, que nos ven mucho en Argentina, saben exactamente yo de lo que les estoy hablando, pero el resto de América Latina realmente no tiene idea de lo que les estoy hablando, porque sobre todo la gente más joven, de menos de 30, 35 años, no saben lo que es inflación, no saben lo que es un control de cambios y no saben lo que es, bueno, eso, tener un control de que usted no pueda comprar un dólar a lo que se le pegue la gana. Habiendo todo dicho esto, y esto me parece muy interesante, bueno, ahí está ya en la cámara, como usted lo puede ver, un colega mío, la versión argentina de Alberto Padilla. No, y lo digo en sorna, oye Tomás, y lo digo en sorna porque en realidad todo el mundo cree que yo soy argentino, así es que, oye, Tomás Bulat, él es economista y es colega periodista, él tiene su propio programa financiero allá en Argentina y ha sido tan amable de interrumpir sus muy merecidas vacaciones para estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Tomás? Saludos. ¿Qué tal, Alberto? Un placer, como siempre. Así es, oye, ya sin pelo yo decidí lo tuyo no, yo dije sin pelo y listo. Mira, mientras no tengas pelos en la lengua, los de la cabeza no me interesan. Tranquilo, tranquilo. Oye, Tomás, dime una cosa, ¿te gustó cómo lo expliqué? Porque, de nuevo, yo realmente creo, es más, y lo sé porque yo viajo por toda América Latina, que realmente la gente menor de 35 años, si tú te pones a pensar, ha vivido casi su mayoría de edad, al tiempo que ha vivido de adulto, en una América Latina creciente, en una América Latina de inflación baja, en una América Latina donde hay dólares, una América Latina donde los países en los que ellos viven, que es casi toda América Latina, sus monedas son fuertes y por tanto pueden viajar, con creación de trabajos y etcétera. Y por eso creo que es interesante poner en el mapa a Argentina de la manera como lo quise poner. Mira, me parece un dato muy relevante lo que estás diciendo, es decir, 25% de inflación de Argentina. Argentina hasta ahora venía siendo la segunda en inflación. Teníamos la particularidad que Venezuela siempre estaba más arriba. Ya no. Bueno, no es el caso del 2012. Ya no es el 2012, como vos decías, Argentina lo pasó. Es decir, Argentina ya es la cuarta inflación más alta del mundo. Y lo interesante es que aparte ni siquiera la mide. O sea, porque para colmo, el Instituto de Estadística Oficial ni siquiera lo mide, sino que dice que fue 10,8. Bueno, y déjame aclarar una cosa también, que esto es cierto. En Argentina es ilegal, te multan a ti, tú estás en peligro de ser multado en este momento. No sé qué otras penas más te pueden dar si dices la inflación verdadera, no la oficial, la verdadera. Sí. ¿No es cierto? Mira, justamente las consultoras fueron multadas, tenían por 500.000 pesos, la multaban a cada una de ellas, que publicaban la inflación. Por eso hace un tiempo se decidió un método que es que las consultoras le dan la información de manera reservada al Congreso de la Nación y los partidos opositores del Congreso dan la información de la inflación y esa se la llama ahora ya la inflación del Congreso. Entonces Argentina tiene la inflación del Ejecutivo y la inflación del Congreso, pero ya tenía también la judicial. Porque claro, los juicios, cuando se hacen reclamos laborales, etcétera, como todo en su tiempo, la pregunta era con qué inflación ajustaban. Entonces ya el judicial había tomado lo de algunas provincias, que era más cercana a la del Congreso. Entonces Argentina tiene 3 poderes y 3 inflaciones, cada poder tiene la suya. Pero por lo que me estás diciendo, la que se acerca más a la real es la del Congreso. Sí, evidentemente, exactamente. Bueno, y ahora, para tener una idea nosotros acá, de este lado de la frontera, porque nada más pasas la frontera argentina, a cualquier país que pases y ya la cosa que es totalmente diferente, ya estás en Latinoamérica, económicamente hablando.
¿Cuál es la diferencial entre la inflación real, que es 25%, y según la que el gobierno clama que es? El gobierno dio este año, muy interesante, dio 10,8. No. Desde que intervino en el INDEC, de todas maneras, desde que intervino en el INDEC es la más alta. Es la primera vez que le da por arriba de 10, desde que intervino en el INDEC. Y no solo eso, está diciendo dos cosas que son importantes. La primera, que la inflación de este año es más alta que la del pasado, lo cual también lo da la inflación del Congreso, es decir, que la inflación en Argentina está creciendo. Y diciembre para el INDEC fue la inflación más alta de todo el año. Entonces, no solamente está diciendo que este año creció, sino que dentro de este año viene creciendo la inflación. Por lo tanto, el año que viene la inflación va a ser más alta en Argentina y en eso te diría que hay consenso. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo dice que será 11,1 y el Legislativo, o sea, la consultora ya están estimando cerca del 30. Pero lo que es cierto es que todos coinciden que la inflación el año que viene, o sea, este año 2013, va a ser más alta que la del 2012. Y bueno, con que fuera otra vez de 25% ya fuera absolutamente muchísimo. Pero ahora dicen que va a ser más. Sí, va a ser más, definitivamente va a ser más. No hay ninguna posibilidad que sea menos, pero es muy interesante también, Alberto. ¿Por qué? Porque el gobierno decía no reconocer la inflación y no querer hacer nada porque no quería enfriar la economía. ¿Qué terminó logrando? ¿Cómo terminó el 2012? Salió el dato recién de una consultora privada que mide el crecimiento. El crecimiento de la Argentina fue menos 0,3 este año, con una inflación más alta que el año pasado. Es decir, lograste entrar en esta inflación, que es la economía no te crece más, y la inflación subió. Es decir, el peor de los mundos. Ahora, pero sin embargo, un fenómeno que ustedes tienen, que es el más desconocido para la gente joven de América Latina, el más desconocido es el de control de cambios. Porque déjame te digo una cosa, yo viajo por toda América Latina, yo viajo con dólares normalmente, porque en todas partes se aceptan dólares, ¿no? Pero yo cuando necesito moneda local, sea donde sea, soles, en Perú, donde yo esté, de cualquier parte, yo voy a la recepción del hotel y ahí me cambian sin problema, sin ningún problema. Yo entrego mis dólares, me dan los pesos, me dan lo que sea, no hay mayor problema, etcétera. Y cuando uno quiere dólares es básicamente lo mismo también, ¿no? Se hace la transacción ahí mismo sin problema. O si quieres una cantidad un poquito mayor, bueno, pues te vas a una casa de cambio o a un banco, llenarás alguna formita muchas veces, como una ficha de depósito o algo así, pero es una cosa muy rápida y muy sin problema y muy de todos los días. La gente en toda América Latina, los que me están escuchando, pueden viajar a Miami a la hora que que junten los dólares, que los juntan sin problema y van a Miami, el que puede ir a Miami, etcétera. Esto no era así en América Latina hasta hace 12, 13 años. Es decir, yo viví en un México con control de cambios también, pero esto fue hace más de 12 años, mucho más de eso. En Argentina hoy hay control de cambios. Explícanos así, para un ciudadano normal, tú, Tomás, que ahora necesitas dólares porque quieres ir a Miami, entonces te quieres comprar $500, ¿qué periplos tienes que pasar? Suponete que yo quisiera comprarme $500 para viajar al exterior. Tengo que llenar un formulario una semana antes de viajar, explicar dónde me voy, en qué compañía aérea me voy, cuánto tiempo me voy, bueno, desde ya, por supuesto, dónde vivo, etcétera, etcétera, que lo presento ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, ante la autoridad que recauda impuestos. ¿Y lo presentas en dónde? ¿En una oficina particular o en el banco? Lo puedes hacer por la web. Ok, lo haces por la web, lo haces por internet, claro, al menos eso está. Pero ¿qué pasa? El resultado te puede salir que sí o que no. ¿Qué te va a salir? Si yo pido $500 y suponete que voy con mi familia 10 días, lo más probable es que me diga que sí me dan $500. Pero si pido $5.000, olvídate, Alberto. Olvídate. El promedio son $70 por día por persona de viaje. ¿Qué te autorizaría? O sea, el gobierno decide cuánto, o sea, el gobierno te dice, yo te doy 70 diarios si quieres gastar, no te voy a dar más, no me importa cuántos pesos tengas. No importa, nada, cero, no importa nada. Lo que pasa es que viene una cosita mejor. Esto era, el último día, 24, 48 horas antes, vos tenés que ir al banco a hacer la operación. No mucho antes. Cuando la página web me autorizó, cuando llegás al banco, a la casa de cambio, te dice, se cayó el sistema. Y nada, te quedaste sin dólares. Y ya no tienes manera de conseguir. Bueno, ahora supongo que debe haber una manera en el mercado negro. No oficialmente. Claro, entonces bueno, ya está, se terminó nuestra aventura por el mercado oficial.
Entonces, ¿por dónde empieza la otra aventura? Ir a buscarlo en el mercado paralelo. Y eso en buena medida fue lo que explicó una gran parte del salto durante el mes de enero, porque el sistema abría a las 10 de la mañana y 10 y 20 ya había caído. Parecía como, viste, esas pantomimas que hay, ¿no? Que se cayó el sistema, así que 10 y 20 cortaba y se caía el sistema. Por lo tanto, la gente que se había quedado sin dólares tenía que ir a comprarlos afuera. Ahora bien, hay una ventana, porque siempre hay unas ventanas. ¿Qué es lo que hay? Que en Argentina vos, si vas hasta ahora y usás la tarjeta de crédito en el exterior, no tenés límite para usar y comprar todo lo que puedas. Entonces la idea es que, ¿qué está haciendo la gente? Saca 2 o 3 tarjetas de crédito de diferentes bancos, pedís autorizaciones de montos, te vas de viaje y usás la tarjeta todo lo que puedas. ¿Qué no habían querido? No, recuerdo yo hace unos meses que había algo ahí en una noticia de que el gobierno le quería echar mano al gasto de tarjeta de crédito en el extranjero, ¿no es cierto? Hasta ahora no hizo, lo único que hizo fue ponerle un impuesto del 15% en pesos. Entonces, cada vez que tú gastas 100 dólares, cuando viene acá te lo convierte al tipo de cambios, vamos a ponerle 5 pesos, 500 pesos, pero vos cuando tenés que pagar la tarjeta de crédito pagas 500 pesos más 15% más, es decir, 75 pesos más que pagas de impuestos. Ahora, dinos, el resto de América Latina, casi te puedo decir que desde Bolivia, ciertamente Uruguay, Chile también, el resto de América Latina hasta México tiene problema con la entrada de dólares. Los gobiernos, incluso algunos, están poniendo algunos frenos de tantos dólares que están entrando, porque como no hay muchos lugares apropiados en el resto del planeta para la gente que tiene dólares donde irlos a invertir, están yéndolos a invertir en América Latina. A todos los países, menos Argentina. Ya lo dije yo, lo que yo te quiero preguntar a ti es ¿por qué los dólares no están entrando a Argentina como están entrando a todas partes absolutamente? El propio Uruguay está teniendo poniendo frenos con los dólares. Mira, el país que más frenos puso, y de hecho lo logró, fue Brasil. Exacto, Brasil puso unos frenos enormes en la entrada de dólares y por eso pudo devaluar el real finalmente. Bueno, ahora bien, ¿por qué Argentina tiene eso? Porque Argentina básicamente se dedicaba a no tratar de fomentar la entrada de dólares. O sea, ¿cómo es que tú entras dólares a un país? Tú entras por exportaciones, tú vendes y traes. La segunda, fomentas el turismo internacional. La tercera, la inversión extranjera directa. La cuarta, conseguir fondeo exterior. O la quinta, que traigan remesas. El gobierno nacional decidió no endeudarse, decidió no fomentar la inversión extranjera directa, y lo que estuvo haciendo hasta ahora fue tampoco fomentar las exportaciones, sino que básicamente lo que hacía era fomentar las importaciones. Entonces en Argentina el dólar empezó a quedar muy barato por la inflación. Tú piensas lo siguiente, 2010 el dólar subió 6%, la inflación 23%. 2011 el dólar subió 8%, la inflación 24%. Este año subió 12%, pero la inflación subió 25%. Por lo tanto, Alberto, lo que te terminó pasando es que Argentina el dólar es un bien recontrabarato. Entonces un argentino que tiene experiencia en esto, dice, si algo está muy barato, y sobre todo el dólar, después de algunos años que está barato, rápidamente viene el momento en el cual se ajusta. Entonces la demanda de dólares en Argentina, de los argentinos, creció enormemente, sobre todo antes de las elecciones. Tú piensas que en Argentina se fugaron de la Argentina, desde el año 2007 hasta el año 2011, 82.000 millones de dólares, que son básicamente de argentinos que compraron dólares y los sacaron o a su casa, o a su caja de seguridad o al exterior. Ahora, ¿por qué? Porque saben la historia. Ok, pero ¿cuál es la circunstancia también de la inversión extranjera? Porque la inversión extranjera significa que están entrando dólares al país. Bueno, justamente, que no está. O pensás que Argentina ahora tiene menos inversión extranjera, es el sexto país de América Latina en recibir inversión extranjera, cuando es la tercera economía más grande. Y en realidad ya está peleando el séptimo lugar. Claro. Por lo tanto, claramente, ahora bien, el año pasado hizo opciones para sacar dólares. Una de las primeras es no girar dividendos, o sea, las empresas extranjeras no pueden girar dividendos al exterior. Alberto, una vez que vos prohibís salir, automáticamente estás diciendo, no entren. Esto es como si yo te invito a ti a mi casa, tú te quieres ir a la 1 de la mañana y yo no te cierro las puertas, el día que lograste salir no vuelves a entrar nunca más. Claro. Entonces, la Argentina decidió prohibir la venta de dólares y automáticamente lo que hizo fue que la entrada de dólares en Argentina se cayera como un piano. Y eso fue lo que pasó este año. Y te voy a decir una cosa, de nuevo, para los jóvenes de menos de 35 años que nos escuchan, esto parecerá una novedad, pero la verdad es que esta es historia viejísima. En América Latina
durante décadas y décadas, décadas, que me tocaron a mí, le tocaron a mi padre, etcétera, hubo y rehubo y muchas veces control de cambios, y cada vez que se controlaba el cambio, era la receta para que los dólares empezaran a salir, y lo que trataban de evitar era lo que más impulsaban. Efectivamente. Dime una Eso cosa. pasa en Argentina. Dime una cosa. Puede ser una pregunta que es bien justa, pero pareciera que le voy a echar un golpe a Cristina Kirchner, pero no es eso. A ustedes al control de cambio le llaman cepo cambiario, ¿no es cierto? Sí, señor. Okay. La presidenta dijo que no. Exactamente. Cristina Fernández de Kirchner vino aquí a Estados Unidos y en la Universidad de Harvard le hicieron la pregunta por qué había control de cambios en Argentina. Y ella dijo dos cosas. En Argentina no hay control de cambios, no hay, que ese es un término mediático que dijo ella, que es de los medios de comunicación, pero no hay. Y dos, Argentina es el país en el que más dólares hay en el mundo. Esas dos cosas sí. Dijo Cristina. ¿A qué se refirió? ¿A qué se refirió? Una cuestión mediática. A ella no le gustaba el nombre cepo cambiario, pero hay control cambiario. Ponerle el nombre que vos quieras. Lo que hay es que si yo quiero ahorrar en dólares, no puedo. Está prohibido. O sea, yo no puedo comprar el dólar en términos oficiales para ahorrar. Eso está prohibido. Sí lo puedo usar para viajar, pero no lo puedo usar para ahorrar. Es una particularidad. El segundo punto, que tiene razón, por la historia de la Argentina, de tanta inflación y volatilidad, Argentina es el país que tiene por habitante la mayor cantidad de billetes, estoy hablando, dólares. O sea, vos sumás y la cantidad de billetes que tienen los argentinos en promedio, en billete, guardado, en caja de seguridad, en su casa, etcétera, es la más alta del mundo. ¿Por qué? Porque justamente esto, tú piensas lo siguiente, el que compró dólares antes de las elecciones de octubre, que los compró a 4,38, hoy si vende los dólares los vende a 7,50. O sea, es muy buena inversión. Recontra buena inversión. Aquel que puso la plata en plazo fijo solamente ganó un 20%. Entonces, el que compró dólares antes del cepo ganó 120%, el que lo puso en un plazo fijo ganó 20%. Esta historia, los argentinos que peinan canas, o son pelados como yo, que tenemos historia, sabemos qué pasa. Entonces los argentinos se apuraron mucho a comprar dólares esperando la devaluación. La devaluación no vino, el gobierno decidió no devaluar, y por lo tanto lo que tuvo que poner es una restricción cambiaria, que de la cual se va a salir, como siempre se salió en Argentina, de un control cambiario. Mira, que aquí es interesante también aclarar de nuevo a los no argentinos, porque ya los argentinos esta historia sí se la saben muy bien porque la están viviendo. Mira cómo en Argentina, por lo que nos estás explicando, el dólar es un excelente instrumento de inversión, por eso están acaparando los dólares los argentinos. Pero de nuevo, este es el único país en el que sucede eso, porque precisamente en el resto de América Latina, como que le estamos hablando, que estamos estableciendo, de que no saben qué hacer con tanto influjo de dólares, porque sabe usted que el resto del mundo no quieren dólares, porque el dólar no rinde nada, las tasas de interés están a 0%. Aquí es el peor negocio del mundo, en el resto del mundo, el invertir en dólares, porque el dólar no vale absolutamente nada. Por eso están buscando otras maneras de invertir. Ojo que en Argentina el dólar vale en relación al peso, el problema es que el peso vale menos todavía que el dólar. Pero un argentino que ahorra en dólares y se queda con el dólar billete, pierde plata. La gana en función de pesos, claro, pero la pierde en función de lo que es internacional. Claro. ¿Okay? O sea, como sociedad en su conjunto, el ahorrar en peso billete es una elección horrible, es una asignación de recursos espantosa. Lo que pasa es que medido en pesos te vale mucho más. Porque el tema está que este gobierno, queriendo promover el consumo, no fomenta el ahorro. Entonces el único instrumento de ahorro que te queda razonable es el dólar, que es un mal instrumento de ahorro, como vos bien dijiste. Entonces Argentina, en términos generales, uno de los problemas de estos 2 años es que la tasa de ahorro se viene cayendo a una velocidad fenomenal. Bueno, ahora, sí, totalmente. Dime una cosa, yo como extranjero, si yo voy a Argentina con dólares, yo puedo, yo ahí sí los puedo cambiar por pesos donde quiera yo, o también hay restricciones. No, vos lo podés cambiar con lo que vos quieras, a tipo de cambio oficial. O sea, vas a una casa de cambio, si querés cuando llegas al aeropuerto, te dan a 4,96, te guardás el ticket, porque con ese ticket, si te sobrara un peso, podés ir de nuevo a la casa de cambio y podés comprar un monto siempre menor a lo que dice el ticket. ¿Ok? Ya, por supuesto. Ahora bien, ¿qué es el último dato que te salió de estadísticas?
de que el turismo que viene cayendo en Argentina, porque Argentina está muy caro en dólares, la cantidad de dólares que venden los turistas extranjeros al sistema oficial se cayó más del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que el turista obviamente no va a cambiarlo a 5, si lo puede cambiar a 7, lo cual es lógico. ¿Y a 7 qué? ¿Lo cambia en la Florida con un tipo que está parado ahí? Muy bien. La Florida, vale la pena decirle a la gente, es la calle principal comercial de Argentina, que tenés lo que se llaman los arbolitos. ¿eh? Hay Que una tienen página hojas web en verdes, Argentina. porque tienen hojas Claro. verdes. Sí, por supuesto, exactamente. La cosa es así, ¿por qué el arbolito? Pero muy interesante. Argentina rápidamente, como tiene experiencia, ya tiene su página web que se llama www.bluenet, ¿no? $bluenet.net. Y vos entrás y tiene un dibujo con los arbolitos. ¿Dónde están los arbolitos en Buenos Aires? Así que si lo querés, míralo. ¿Y esos arbolitos son legales o no? No son legales, para nada. Digo, no está prohibido en Argentina tener dólares, lo que está prohibido es hacer negocio vendiendo y comprando dólares. Pero dime una cosa, mientras la diferencia del paralelo es más alta con el oficial, como es ahora, Siempre va a haber eso. más arbolitos hay, obviamente. Claro, por Más supuesto. negocio hay, más arbolitos hay. Ahora, ¿qué es esto? Y esta nos llega de alguien que nos está siguiendo. Porque antes, el peso blue o el dólar blue, Sí, que dólar blue. ahorita me explicas qué es eso, pues se está devaluando de 6.30 en un mes a 7.48. ¿Qué es y por qué? Básicamente, primero hay una tendencia. El dólar paralelo sube los precios como sube cualquier otra cosa en la economía. El O paralelo sea, es el si te sube oficial. No, el paralelo es el blue. A Ay, ver, el ¿qué es el oficial es el blue? oficial. Ya. El blue, el negro, el paralelo es todo lo mismo. ¿Ok? Ok. No, después, a ver, en realidad hay una página web también que tiene la cantidad de dólares que tiene la Argentina. Ya vamos en 24 más o menos, tipos de dólares distintos. ¿Ok? Con exageraciones, pero ¿qué pasa? Cuando el paralelo es un mercado libre, entonces empieza a funcionar como que, como el resto de las cosas. Entonces, te sube la leche en Argentina, te sube el taxi, te sube el transporte público, te suben los impuestos, te sube el dólar paralelo. Entonces, el dólar paralelo tiene una tendencia que por lo menos sube igual que la inflación. Entonces, voy a decir, el dólar paralelo, por ejemplo, empezó el año a 7, la inflación va a ser del 30% y por lo menos va a terminar en 9. O sea, hay una tendencia creciente, sube como cualquier otro bien. Y después, como todo otro bien, tiene estacionalidades. Es decir, vos tomás más Coca-Cola, digo, porque estás en Atlanta, uso Coca-Cola, pero tomás más Coca-Cola cuando empieza el verano, y menos. Y después tomás más chocolatada caliente en invierno. El dólar tiene sus oscilaciones estacionales. Entonces, en verano, cuando los argentinos quieren viajar al exterior, sube un poco más. Pero sobre una tendencia, Alberto. Es decir, la tendencia es siempre creciente, y tenés el pico. Entonces, de 6.40, de 6.80 a 7.710 te digo que es tendencia. De 7.10 a 7.48 te digo que es estacionalidad. O sea, si vos me decís en febrero puede volver a bajar, puede bajar a 7.10, 7.15, 7.05. Pero el nuevo piso ya es 7. Bueno, ahora dime una cosa, ya para terminar, Tomás. Bueno, este año, como acabas de decir tú, la inflación va a ser aún mayor. Sí, señor. ¿Qué crecimiento se está esperando de la economía de Argentina este año? Tenés ¿Sabes? el optimista, viste que siempre las oscilaciones son el optimista y el pesimista. El optimista es 4 y el pesimista es 0. Está Pues en ese rango. es una ventana Nadie muy está grande. esperando. Pero, bueno, Argentina tiene mucha incertidumbre, Alberto. bueno, entonces, en realidad, y la pregunta que iba a hacer yo es, ¿cómo ves tú la situación del dólar en Argentina este año? ¿Dónde crees que va a estar Argentina a finales de este año en cuestión del dólar? Mira, si todo está bien, lo que pasa es que acá, cuando una economía empieza a establecer controles y cada vez más controles, como está haciendo el gobierno, el poder político del gobierno se vuelve clave. ¿Por qué? Porque si empieza a perder poder político, los controles empiezan a perder poder. Entonces se empieza a deshacer todo. Si el poder político es muy fuerte, te lo impone, entonces podés mantener más controles. Argentina tiene que medir mucho eso. Suponiendo que la situación política se mantiene en este estado, es decir, que el gobierno no tiene demasiado poder, pero tampoco lo pierde, yo te diría que podemos ver un dólar oficial que va a terminar en cerca de 6, 5.96, y un paralelo que va a estar terminando en cerca de 9, 9.10. Eso es lo más normal. Ahora, terminadas las elecciones de octubre, si al gobierno le va muy mal en las elecciones, y no sería raro que haya efectivamente algún tipo de ajuste bastante más fuerte, y las cifras que yo te estoy dando ya sean todas mucho más elevadas, tanto el oficial como el paralelo.
¿Y hay razones para pensar que le va a ir bien al gobierno en octubre? Hasta ahora no, pero Argentina es muy volátil también en política. Entonces, de pronto veías que no te iba bien, y después te va muy bien, y después te va muy mal. Vos pensás que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, está bien, estuvo la muerte del marido, pero antes de eso tenía una imagen positiva del 26%. Murió el marido, sacó el 54%. Un año después nada más. O sea, subió, más que duplicó su imagen en solo un año. Y ahora la volvió a caer en solo un año. Claro. Entonces, y todavía para las elecciones faltan casi un año. Entonces digo, hoy por hoy, si vos me das, yo creo que el gobierno no va a ser una muy buena elección. Pero en Argentina eso es arriesgar demasiado. Vos siempre pensás, Argentina es un país de corto plazo. No se planifica nada, se vive. Claro, por supuesto. Bueno, pues no sé si a pocas veces a algún invitado le doy esta oportunidad, pero no sé si dejé algo sobre la mesa, si crees que hay algo más que valga la pena comentar para el resto de América Latina sobre lo que es ser argentino en Argentina. Mira, ser argentino en Argentina es vivir con incertidumbre todo el tiempo y con esta inestabilidad permanente. Argentina se cree que es especial, cree que puede hacer cosas distintas al resto del mundo y irle bien, y lo que termina pasando es que Argentina no es especial, hace cosas distintas al mundo y le va mal. Entonces, Argentina lo que tiene, pero vive en esta oscilación permanente. Somos muy emocionales y poco racionales. Entonces, de pronto vamos a ser campeones del mundo y después salimos en la primera vuelta. Y todo esto se vive con mucha pasión. Y les digo sinceramente, en términos generales no es bueno. La educación en Argentina se está cayendo, la infraestructura en Argentina se está cayendo, el crecimiento promedio que era buenísimo ya se nos está cayendo de nuevo. Es decir, sinceramente se vive con emoción y con suspenso, pero en términos generales la calidad de vida en Argentina está cayendo sistemáticamente todos los años. Y eso es realmente muy triste y preocupante. A veces me lo tomo con cierto humor, pero cuando uno lo mira en el largo del tiempo, yo que conozco mucho América Latina, yo viví en Ecuador muchos años, viví en Brasil, digo, voy cada vez que viajo a Lima y veo la mejora que hay permanente, que falta mucho, pero veo la mejora permanente, vuelvo a mi país y no veo una mejora permanente, me da mucha tristeza. Por supuesto. Bueno, pues Tomás Bulat, economista y periodista, colega, ¿hay alguna manera en la que el resto de América Latina te pueda seguir a ti? Bueno, Twitter, estamos en @TomásBulat, todo juntito, ahí estoy ahí, en Facebook también estoy, y por supuesto después en el programa El Inversor, también pueden entrar en la página de Facebook del Inversor, que ahí estamos, y tengo una web que es elpuntodeequilibrio.com, traté de dar un newsletter que básicamente trate de poner equilibrio en Argentina, tarea Alberto que te cuento que es más difícil, imposible casi, así que ahí me pueden seguir. Bueno, pues Tomás Bulat, te agradezco muchísimo, Tomás, ¿eh? Muchísimas gracias, y ahí están viendo ustedes en la pantalla justamente lo que es lo del inversor. Muchas gracias Esa a es todos. la del inversor. Bueno, muchas gracias por tu buena explicación, por ponerlo de manera tan sucinta, tan fácil de entender. Muchísimas gracias a vos, Alberto, un placer realmente. Y cuando quieras volvemos a hablar. Muy amable, muchas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que le haya servido. Me pareció a mí que era un buen ejercicio para que el resto de América Latina pueda entender lo que es ser argentino en Argentina, justamente. Por cierto, que ahí está la página para que usted participe, porque se trata de que usted participe también aquí con nosotros. Este es un programa tripartita, el invitado, yo y usted. Entonces, hay veces que falta usted, así es que lo invito a que lo haga. Ahí está la página, ahí nada más cuestión de llenar 2, 3 datitos y empezar a participar en vivo todos los días a las 4:30 tiempo del este de Estados Unidos para que, mire, después del cierre del mercado de Estados Unidos, déjenme se lo pongo así, regularmente a las 4:30 hora del este de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos entonces, nos vemos en la próxima y que tengan muy buen fin de semana. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando esta, pues última emisión de la semana. Si es que nos está viendo en vivo, si nos está viendo grabado, pues no hace ninguna diferencia, pero de todos modos, muchas gracias por estar con nosotros. Lo que no hace diferencia es que vamos a empezar como siempre con el reporte de bolsa, y eso es lo que le da justamente pues, la actualidad en vivo de las emisiones que estamos haciendo, y se une a nosotros Juan Gasaya,
de Infobae desde Buenos Aires. Juan, saludos. Y el Dow Jones cerró en un máximo en 5 años. Exactamente, es como vos decís, Alberto. El Dow Jones cerró en 13.649 puntos, con leve alza de 0.4%. Y sí, efectivamente su nivel más alto desde mediados de diciembre del año 2007. Lo mismo el Standard & Poor's, que tuvo una leve alza de 0.3% y llegó a los 1.485 puntos. En tanto, el Nasdaq cerró con un resultado marginal negativo de 0.04%. En realidad el mercado había arrancado negativo por el descenso de la confianza de los consumidores en el mes de enero. Este indicador se sitúa en su nivel mínimo en el último año y en principio parecía que iba a tener un sesgo bajista la operatoria, pero después empezaron a procesarse los resultados empresarios y pese a que los números no tuvieron una fluctuación tan importante, hubo fuertes alzas y fuertes bajas en acciones muy representativas de las bolsas de Nueva York. Morgan Stanley ganó un 8.2% en la sesión, después de revelar un balance que arrojó un resultado positivo en el cuarto trimestre del año de 481 millones de dólares. Esto se confrontó con las pérdidas que había registrado en el mismo periodo del año pasado y por eso impulsó una suba, como te digo, superior al 8%. General Electric ganó un 4%, también dio un balance que, si bien fue negativo a lo largo del año, resultó un 8% positivo en el último trimestre del año y esto fue lo que evaluaron los operadores. Por otro lado, RIM, Research in Motion, ganó un 6.2%, luego de que un informe privado señalara que su producto BlackBerry 10, que va a salir al mercado el 30 de enero, tiene cualidades bastante interesantes, incluso por encima de sus competidores como el iPhone de Apple. También en el sector tecnológico, Intel cayó un 6.3%, ganó un 15% menos en el año, su balance arrojó una ganancia de 11.000 millones de dólares, pero eso no satisfizo a los agentes de bolsa. Y en tanto Apple quedó en 499 dólares con 98 al filo de los 500 dólares, bajó 0.5% y parece que continúa ahí en esa delgada línea de los 500 dólares por acción tan observada por los mercados. Resumiendo, te cuento que México ganó 0.6%, la bolsa de Bogotá 0.6%, Lima cayó un leve 0.4%, el Bovespa brasileño se dio 0.4%, pero terminó la semana con una ganancia acumulada de 0.7%, y el Merval de Buenos Aires, si bien ganó un leve 0.9%, acumula una suba desde que arrancó el año de un 12%, bastante interesante para las acciones argentinas. Listo, Juan Gasalla, muchísimas gracias y hazme el favor de tener un muy buen fin de semana, ¿no? Bueno, igualmente para ti. Gracias. Bueno, vamos a pasar al tema que nos ocupa en esta ocasión. A ver, déjame pongo un poquito de contexto aquí, si me permite, porque digamos que está estable, ¿no? El enfermo está estable, pero donde realmente se está empeorando es en Argentina y lleva ya un tiempo así empeorando. O sea, ya hay varios datos que le puedo dar. ¿Y por qué Argentina es la excepción? Mire, Argentina es virtualmente el único país con inflación alta en toda América Latina. Y alta no estoy hablando de 10%, porque ningún país tiene una inflación siquiera cercana al 10% en América Latina. Argentina la tuvo de 25%. Es decir, lo que a usted le costaba un peso al principio de enero del año pasado, al 31 de diciembre le costaba 25 pesos. Así se la pongo. Es el único país junto con Venezuela que tiene salida neta de dólares, cuando el resto de los países de América Latina tienen el problema contrario, no saben cómo contener la entrada de dólares. Y yo creo que esos son, por supuesto, por tanto, hay un control de cambios. Y esta parte es bien interesante. El grueso, los argentinos, que nos ven mucho en Argentina, saben exactamente yo de lo que les estoy hablando, pero el resto de América Latina realmente no tiene idea de lo que les estoy hablando, porque sobre todo la gente más joven, de menos de 30, 35 años, no saben lo que es inflación, no saben lo que es un control de cambios y no saben lo que es, bueno, eso, tener un control y que usted no pueda comprar un dólar a lo que se le pegue la gana. Desde hace tiempo que venimos abocándonos mucho, y yo creo que hablo en general de todos los colegas periodistas en este asunto de la información financiera en español, nos hemos abocado mucho, pues básicamente en 3 temas fundamentales, diría yo. Uno, el más importante, el más actual, los problemas económicos de Europa. Otro muy importante es los problemas económicos
todavía latentes en Estados Unidos. Y bueno, China, por supuesto, es otro. Y después de eso, yo creo que ya viniendo acá a América Latina, pues la verdad que las únicas noticias económicas vienen específicamente de dos países, pero especialmente de uno. Uno es Argentina, que es el más importante, el que más noticia da, y el otro, por supuesto, es Venezuela. ¿Por qué? Porque el resto de América Latina casi todas se está moviendo al unísono en materia de crecimiento económico, en materia de baja inflación, porque hay que aclararlo así, baja inflación. Sin embargo, tanto Venezuela como Argentina tienen una dinámica totalmente diferente a la del resto de América Latina, y yo diría que Argentina más en particular, porque de estos dos países donde se está empeorando la situación económica es en Argentina. En Venezuela,